lo que estuvieron viendo. Si no, puedo hacer un mini problema que debería... Voy a hacer esto. Podríamos arrancar con un mini problema de, de electrostática que tiene algunos razonamientos similares al problema que tienen que hacer mañana, pero que en parte les puede ayudar bastante para cómo encarar el problema, ¿no? Por lo menos para entender las diferentes capas del problema. ¿Qué prefieren hacer? Esto. ¿Sí? ¿Arrancamos con algo así? Como para entrar en calor. Por mí sí. Sí, me parece bien. Bien, entonces les paso a compartir, como para que vean. Ahí les compartí el link de Miro, como de la ventana, como para que lo tengan. Entonces, es el ejercicio 27, el ejercicio que ustedes tienen que hacer directamente de la guía es el ejercicio número 30. El ejercicio número 30 tiene alguna cosa un poco más compleja, que es inclusive el uso de una batería dentro del problema, que todavía el uso de las baterías, si bien no lo vimos extendidamente, sí estamos trabajando con el uso de los potenciales electrostáticos, ¿sí? Una pila, una batería. Ustedes son recursantes, deberían ya saber bastante, un poquitito, no sé si bastante, pero una noción, una idea de lo que hace una batería seguramente. Pero la idea de este primer problema, ¿sí? Con sus cuatro preguntas que tiene, la idea sería entender bien fenomenológicamente qué es lo que pasa dentro de este tipo de problemas y dónde se puede branchear, ¿sí? Dónde puede haber ramas de la lógica o ramas del pensamiento cuando uno está trabajando dentro de la lógica y de qué dependen esas ramas del pensamiento, ¿sí? De la lógica con la que uno está trabajando. Porque seguramente algunas de esas ramas son es lo que nosotros tendríamos que trabajar, ¿sí? Y si ustedes miran el problema 30 que tienen que tirar mañana, van a darse cuenta de que hay una de esas ramas lógicas que depende de algún valor específico que tenga nuestro problema. En este caso, la rama lógica va a depender de cómo son estos dos valores de QA y QB y cómo son en valor absoluto esos valores de QA y QB, es lo que me va a determinar algunas de las interacciones y de las respuestas de este problema. Entonces, hagamos un primer esquema y hagamos una primera pasada con lo que sería la fenomenología y cómo es lo que nosotros lo podemos entender a este problema. Entonces dice, dos esferas huecas concéntricas, ¿sí? Dos esferas huecas concéntricas de radios RA, tenemos una, y de radio RB, están cargadas con QA y QB, ¿sí? Dos esferas. Yo entiendo que este problema, que me da dos radios solamente, un radio interior y un radio exterior, y que me dice esferas huecas concéntricas, me estaría hablando de láminas esféricas, solamente de una pequeña lámina, no me está hablando de algo que tenga un espesor determinado, sino me tendría que dar un radio RC, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Me dice, están cargadas con, y me dice QA, ¿sí? La primera de las esferas huecas, y tiene una carga I es positiva, y una carga QE nos la da negativa, ¿sí? Menor que 0, dice, respectivamente. No nos da ninguna relación entre ellas, ¿sí? Ni nos da algún indicio de cuánto valen cada una de esas cargas. Entonces, nos dice, se transporta una carga negativa desde la esfera exterior a la interior, ¿sí? Desde la esfera exterior hacia la esfera interior, justifique e indique claramente, y nos preguntan algunas preguntas. Entonces, lo primero que a mí me gusta hacer dentro de estos problemas es un esquema, ¿sí? El esquema entra dentro de lo que sería la parte de poder ayudarnos a nosotros para describir cualquier tipo de fenomenología en la cual nosotros estemos trabajando. Como es una simetría esférica, yo no necesito graficar todos los tres ejes, X, Y Z, ¿sí? Porque todo tiene la misma dimensión, que es el radio, solamente nuestro problema varía cuando varía con el radio, entonces, o podemos pensarlo solamente con el eje X, pero no necesitamos nosotros
más ayuda que eso, ¿sí? Que solamente trabajar en un eje, ya que nuestro problema tendería a ser solamente unidimensional en lo que estaríamos trabajando. Entonces, armamos un par de ejes, ¿sí? De nuestro problema y capaz que después tenemos que hacer algún gráfico, digo, en nuestros ejes. Entonces, yo voy a graficar solamente las dos esferas, les pido perdón por esto, esta sería la esfera de radio A, ¿sí? Y esta sería la esfera de radio B, este sería el R, vamos a hacerlo en minúscula, si coincide, este sería el radio A y este sería el radio B de las dos esferas, esta sería la dimensión radio, que es la dimensión genérica, y estas son infinitesimales, lo que habíamos dicho nosotros, solamente se encuentran como en el espacio. Yo entendería que son esferas que son esferas conductoras directamente porque tienen carga depositada. No me lo dice el problema, hay que inferirlo, ¿sí? dentro de él, así que tiene sentido. O sea, tendría sentido que sean esferas conductoras directamente en nuestros problemas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta de algo? Entonces, hay que empezar con lo que sería la parte de escribir la fenomenología y no solamente de escribir la fenomenología, sino describir los campos que nosotros tenemos adentro de esta fenomenología. Entonces, lo que nos dice a nosotros es, tenemos QA positiva en la carga de radio A. Entonces, lo que nosotros no nos dice la cantidad, pero lo que nosotros podemos apreciar es que tenemos carga positiva acá, ¿sí? Y después nos dice que nosotros tenemos carga, ¿sí? Carga negativa. Bueno, primera pregunta, a ver si alguno se anima a hacerme alguna pregunta. ¿Por qué lo dibujé yo del lado derecho del radio a la carga eléctrica positiva y no del lado izquierdo? Juan, Samo, Manu, Anto. Porque la esfera de radio B va a tener la carga negativa de su lado izquierdo, que es donde se van a atraer entre sí las cargas. Esa es la inducción, pero esa no es la razón por la cual las cargas se encuentran de ese lado de la esfera. O sea, en tu conclusión estás correcto, pero no es la razón por la cual está pasando esto. ¿Manu? O capaz que ese era Manu. No lo escuché. No, sí, sí, yo era bueno. ¿Samo? No, yo lo estaba siguiendo en mi hoja y en mi hoja dibujé toda la esfera, con todas las cargas. O sea, vos dibujaste cargas acá El también. círculo entero. No, el Internas. círculo entero. Ah, vos decís porque están sobre la superficie, no porque elegiste ese cuadrante. Claro. ¿Por qué están en la superficie exterior, llamémosla? ¿Antonella? ¿No? ¿Vera? Eso un poco va a ser porque, no sé igual si es un poco lo mismo que acabo de decir o no. Pero la esfera de radio A y la esfera de radio B lo mismo, o sea, tienen Ajá. cargas positivas y negativas, solo que al estar polarizado o cargado con cargas positivas, o sea, van a estar como en el exterior, en la capa más externa de la esfera, por así decirlo. O sea, en eso estás en lo correcto, que las esferas, que las cargas quedan depositadas o se estabilizan en las superficies exteriores, pero no es por inducción, ¿sí? O sea, Ok, si yo tengo dos cargas positivas, ¿qué es lo que sucede entre ellas? se repelen. Se repelen, ¿correcto? Y cada vez que nosotros tenemos algún objeto, ¿sí? Y ese objeto está cargado, supóngase que nosotros tenemos una esfera y nosotros depositamos, ¿sí? Yo voy a dibujar cuatro cargas positivas en una parte acá, arriba de todo. La esfera es una esfera conductora. ¿Qué es lo que hacen estas cuatro cargas entre sí? Ah, ¿no lo dijo recién? Y se repelen. Y se repelen tanto, ¿sí?
que lo que empiezan a hacer es buscar equilibrios. O sea, estas cargas lo que empezarían a hacer, ¿sí?, es repelerse entre sí hasta buscar una situación de equilibrio, y la situación de equilibrio es que se distribuyen Los más lejanos entre sí simétricamente, posible sería. claro, para que todas queden de forma simétrica con sus fuerzas, ¿sí?, entre sí. ¿Se entiende lo que sucede? Esto es importante, este tipo de fenomenología. ¿Correcto? Esto es lo que sucede y es la razón por la cual la carga te queda depositada en la placa exterior y no en la placa interior, ¿sí? Porque las cargas se están repeliendo entre sí, ¿sí? ¿Y por qué se quedarían en una superficie más adentro si se pueden empujar inclusive hasta la capa exterior directamente de la esfera conductora, ¿sí? Y ya más un salto energético de moverse a través del aire requiere mucha más energía que salvo que vos rompas la rigidez dieléctrica del aire, ¿sí?, que transformes el aire en un elemento conductor, es la última unidad la última subunidad de la unidad 2, ¿sí? Salvo que estés en esa condición, que es la condición de un rayo, se quedan en la superficie exterior. ¿Vamos bien? Esto es importante para ir chequeando las cosas que vamos, ¿sí?, entendiendo. Entonces, nosotros tenemos esta inducción de estas cargas, ¿sí? Esta inducción de estas cargas, a nosotros nuestro problema nos dice que este valor vale QA, ¿sí? Y con un razonamiento exactamente idéntico, nosotros tenemos que hacer QB. No necesito que ustedes no sé, QB, o sea, primero hacemos cada una de los depósitos de las cargas y después tratamos de entender cuál es la relación que hay entre los dos objetos, que ahí sí sería lo que decía Manu, que es la inducción de cargas. Entonces, las cargas QB con este mismo tipo de razonamiento, pero en vez de ser cargas positivas son cargas negativas, ¿sí?, va a pasar lo mismo. Las cargas Q sub B, yo voy a depositar una cierta cantidad de carga Q sub B en nuestro problema, ¿sí? Esto sería Q sub B. Y se van a depositar en la carga exterior y se van a repeler entre sí. Repeler entre sí, solamente estoy hablando de las cargas negativas, solamente por el hecho de tener, de ser del mismo signo. Entonces, una vez que nosotros tenemos armada la distribución de carga inicial, ¿sí?, hacemos lo que sería una superposición de objetos, superposición de fenomenología, ¿sí? Ahora que nosotros sí entendimos cómo están distribuidas las cargas iniciales, decimos, bueno, ¿qué fenomenología hay entre lo que decía Manu? ¿Qué fenomenología hay entre una carga y un objeto conductor? Y él decía, está la fenomenología de inducción, ¿sí? ¿Qué es lo que suponés que sucede entonces ahora, Manu? Se va a generar un campo eléctrico entre Se las va a cargas. generar se va a generar un campo eléctrico, yo lo voy a dibujar acá en amarillito, ¿sí? Es un campo eléctrico saliente, porque son cargas eléctricas positivas, y ese campo eléctrico va a estar, ¿sí?, hasta exactamente lo que sería el radio RB. Cuando los problemas tienen un espesor, es más entendible tal vez el problema porque uno dice, bueno, listo, llega hasta la primera capa del elemento conductor y después en el espesor no hay campo eléctrico porque es un elemento conductor, y entonces cuando uno plantea la ley de Gauss ahí adentro, entre ese radio B y un hipotético radio RC, uno entiende que no hay cargas adentro de ese conductor. Acá hay que hacer el mismo tipo de pensamiento, pero la placa interior y la placa exterior están colapsadas, ¿sí? Y ese radio hipotético está justito en el medio directamente. Entonces uno podría pensar un hipotético campo eléctrico hasta la placa interior y un hipotético campo eléctrico luego de la placa exterior directamente de este problema. Entonces, ese campo eléctrico que nosotros tenemos acá es este campo eléctrico que nosotros llamamos, podríamos ponerle un nombre a este campo eléctrico, ¿sí? O podríamos llamarlo simplemente nuestro campo eléctrico E, ¿sí? Que este campo eléctrico E existe solamente entre RA y RB, ¿sí? Noten que está el menor, sí o sí, en el igual no existiría, ¿sí? O sea, cuando R
¿sí? Es igual a RB, entonces, ¿sí? El campo eléctrico es 0, en ese caso, porque estoy parado exactamente en la placa conductora, es solamente en ese infinitesimal, pero ese campo eléctrico existe en esta región del espacio. ¿Qué sucede entonces con la placa interior? Deme un segundo que a mi gato le encanta ser ¿cómo es esto? Le encanta el show a mi gato. Entonces, ¿qué sucede con la placa interior? Me dijiste, Manu. Em, Vamos, you can do it. Está difícil hasta ahora. El cerebro No, debería funcionar, o sea, está rápidamente. cargada, genera campo eléctrico y eso va a generar una fuerza, Una fuerza, ¿sobre una qué tipo fuerza de de partículas? atracción sobre las partículas negativas, o sea, Sobre las negativas y sobre las positivas. Sobre ambas, Sí, ¿sí? sí. Con las negativas, ¿qué va a hacer? Es una fuerza de atracción. La fuerza de Hacia atracción. Entonces, voy a inducir 1, 2, 3, 4, ¿sí? Para que me quede simétrica, porque ¿cuánta carga se me debería inducir en esta pared interior? ¿Cuánto valen estas cargas de inducción acá? ¿Samo? ¿Vera? ¿Cristian? Si querés los 2 días hay que responder y participar, si no... ¿Cuánto dijimos que vale el campo eléctrico en esta situación acá? En este punto. Por fuera 0. No, es 0. Acá el campo eléctrico vale 0, ¿sí? Si el campo eléctrico vale 0, ¿sí? Y ustedes hacen exactamente la ley de Gauss en ese punto, la integral cerrada sobre esa superficie, que sería solamente el radio B particularmente, la integral de E por diferencial de S, me tiene que dar 0, ¿sí? ¿Por qué me da 0? Porque no hay campo eléctrico sobre esa superficie, y esto tiene que valer exactamente la carga encerrada, ¿sí? Sobre epsilon 0. Entonces, esto lo que me indica es que la carga encerrada es 0, sí o sí, a lo largo de esta superficie verde que yo hice acá, interna. Y entonces, que la carga encerrada sea 0, me está automáticamente implicando que esta carga que yo tengo inducida de este lado de la pared, vale, sí o sí, menos QA. ¿Se entiende ese razonamiento? ¿Vamos bien? ¿Cómo es la materia electrodependiente, Manuel? O cualquiera, ¿no? Si yo tengo un átomo de hidrógeno, ¿cuántos protones tiene un átomo de hidrógeno? ¿Cristian? ¿Vera? No. Yo no entendí por qué tenía que ser la carga ahí 0. ¿No tendrían que ser las dos cargas iguales? ¿O ese dato lo estamos deduciendo o está dicho el dato? No sé. ¿Qué carga? No te escuché. Escuché un I0, pero no entendí eso. ¿Por qué sobre la superficie de radio B la carga encerrada va a ser 0, dijiste entonces? La carga, este dato que hicimos acá, ¿esta carga encerrada igual a 0? Sí. Claro, porque como estás en un elemento conductor, ¿sí? En los elementos conductores estás parado justo sobre el elemento conductor. Sobre los elementos conductores, en una condición de electroestática, ¿sí? Que es la unidad en la que vos estás ahora, que es porque después sí vas a estar electrostatic. En la condición de electrostática, ¿sí? Las cargas están quietas en el espacio, están sobre las superficies, ¿sí? O están apoyadas sobre ciertos lugares, pero en ese caso no están en movimiento, ¿sí? Para las cargas en movimiento es la unidad 3, que es electrodinámica y cómo se mueven dentro de los circuitos eléctricos. Entonces, en este estudio de las cargas quietas, ¿sí?
una de las condiciones es que vos dentro de un conductor, los campos eléctricos, sí o sí, tienen que valer cero. Porque si vos tenés un elemento conductor, voy a dibujar un circuito eléctrico, o un conductor eléctrico, esto sería un cable, no sean buenos. Si yo tengo un campo eléctrico en este sentido, ¿sí? Y yo tengo, por ejemplo, las cargas positivas de los protones adentro de este elemento conductor, cobre, llamémoslo. ¿Qué le va a pasar sobre estos protones, Samu? Se van a desplazar. Se van a desplazar porque hay una fuerza electrostática, ¿correcto? Sí. Y entonces, si se están desplazando, ¿están estáticos? No. No están estáticos. Por eso, es una de las condiciones que tal vez a uno no se lo explica, no sé si no se lo explican, o capaz que es difícil porque tal vez no te lo dicen tan literalmente dentro de los libros, que en las condiciones electrostáticas, adentro de un conductor, es condición sine qua non que los campos eléctricos valgan cero, que es lo que yo propuse acá al principio de todo, que en esa lámina, en esa superficie, el campo eléctrico vale cero, porque si tuvieses espesor y vos tuvieses un campo eléctrico de abajo hacia arriba, las cargas se estarían moviendo del interior hacia arriba, del interior hacia el exterior, sí o sí. O si vos tuvieses un campo eléctrico a lo largo rotativo, por decirlo así, las cargas estarían rotando directamente, lo que podría ser un anillo que transporta corriente, ¿no? Que sería más de magnetismo, por ejemplo, un problema más de esa índole. Pero esa es la razón por la cual el campo eléctrico es cero, porque estamos en la unidad de electroestática, ¿sí? Y en electroestática las cargas se encuentran quietas, y para que esas cargas se encuentren quietas, la condición sí o sí es que te implica eso, es que el campo eléctrico en todos los elementos conductores que vos estés analizando tiene que ser cero, sí o sí. Si no, estás analizando circuitos eléctricos. Y entonces podemos decir que QA es igual a QE, pero son opuestos. No, no. Porque ahora es lo que va la pregunta a la cual estaba diciendo yo. O sea, QA que sea negativo de QA positiva es por la ley de Gauss que vos tenés acá. ¿Sí? Para que la carga encerrada en esta superficie que vos tenés ahí, justito en esa lámina de radio RB, ¿sí? Que te implica que la inducción de esas cargas, que las que estaba hablando Manu hace un rato, la atracción debido al campo electrostático, hace que las dos cargas en la pared de radio interior y la de radio interior también, ¿sí? Perdón, la de exterior de RA y la de interior de RB, ¿sí? Hace que sean iguales. Para que la carga encerrada que vos tenés ahí, esta carga encerrada, si yo estoy parado en esta superficie, ¿cuánto es la carga encerrada que yo tengo? Y bueno, yo acá tengo QA y tendría que tener menos esa carga Q inducida que nosotros llamamos acá. Para que esto de cero sí o sí tienen que ser iguales, ¿correcto? Ok. Yo ahí me quedé también, estaba pensando por qué es menos QA. La superficie encerrada, entonces, ¿cuál sería? Porque me parece que ahí quedó mi duda. La superficie encerrada sería una lámina exacta que pasa solamente por radio R sub B. Suponete un R sub B interno y un R sub B externo, ¿sería? No. Claro, vos tenés esas dos paredes que están interactuando. La superficie encerrada te encierra el QR sub B interno nomás. El externo no te lo toca nomás. Podrías pensarlo, esto, si te sirve más fácil, dale un espesor, ¿sí? Y hacelo como si fuese teórico. Tenés las dos, ¿correcto? Acá tenés las de Q sub B, que es la que graficamos nosotros, ¿sí? Y tu superficie es esa línea azul que nosotros armamos recién, que nosotros tenemos acá. Así. Claro, perfecto. Sí. ¿Se entiende? Como para que sea más sencillo la conceptualización. Entonces, vamos a la última de las preguntas para entender todo. ¿Cómo es eléctricamente la materia? Una de las propiedades de la naturaleza. El hidrógeno. ¿Cuántos protones tiene? Uno solo. Uno solo. ¿Cuántos electrones tiene? Uno solo. ¿Cómo es la carga del electrón y del protón? Y negativo. Positivo y negativo. ¿Cómo? Positivo y negativo. Esa es la polaridad. ¿Y en módulos cómo son? Iguales. Iguales. Entonces la materia es eléctricamente, estoy buscando una palabra. Neutra.
Neutra. Neutra, ¿sí? Si yo atraje carga eléctrica, ¿sí? O sea, inicialmente esa cáscara de radio R sub B, ¿sí? Era neutra, o sea, no había carga hacia ningún lado. Yo deposité carga Q sub B, que esa es una fenomenología, ¿sí? A través de, no sé, hicieron ustedes los experimentos, si se acuerdan del simulador de John Travoltaje o alguno de esos, no sé, le froté lana y le deposité carga eléctrica negativa, ¿sí? O no sé, se lo di con un generador de Van der Graaf o lo que sea. Si la materia es eléctricamente neutra de esa placa de material y yo atraje, ¿sí?, carga menos Q sub A, ¿qué me debería pasar en el otro lado de la placa? Al que me lo dice le doy un punto más en el final. No sé. No es cierto, es un chiste, pero... ¿Espera? ¿Hay más? Disminuye la carga que tenés afuera, sí. Disminuye la cantidad de carga que tenemos afuera en cuánto. Debería ser exactamente, lo podrías decir. En menos QA. Claro, en más QA. O sea, está bien el sentido, o sea, si la materia inicialmente es neutra, yo la separo y atraigo carga negativa y por ende el campo eléctrico está expulsando carga positiva también. ¿Sí? Recuerden que el campo eléctrico me haría una fuerza electrostática sobre carga positiva. Yo voy a dibujar acá, ¿sí?, en algún naranja como para que se entienda. En este naranja, ahí está, más 1, 2, 3, o ya, 4, ¿sí? Y acá tendría esas cargas más Q sub A. ¿Correcto? Si ustedes entienden, o sea, esta es la forma que uno tiene de pensar los problemas, ¿no? Los problemas, ¿sí? Esta es parte de lo que sería... uno puede leerlo pasivo esto. Uno lee la fenomenología de inducción de cualquier tipo de problema, y si vos lees la fenomenología de inducción de una forma pasiva, decís, ah, listo, es una inducción de cargas. Pero el hecho de estar pensando el problema activamente y poder describirlo de principio a fin, con cantidades, con esquemas, ¿sí?, y entendiendo completamente qué es lo que está pasando, porque fíjense que pasamos a través de un rango de temas gigante. Fuerzas coulombianas, ley de Coulomb, inducción de cargas, ¿sí? Y ahora vamos a ir a campos y potenciales. Campo eléctrico también estaba ahí en el medio. Es importante para poder describir, si ustedes pueden describir los problemas más precisamente, se van a dar cuenta, ¿sí?, qué es lo que está pasando. Yo les pregunto ahora, voy a mover este grafiquito a ver si lo puedo, que estaba acá. El campo eléctrico que nosotros tenemos en la parte exterior, ¿qué dirección va a tener? ¿De qué va a depender? Podemos saber si es un campo saliente, si es un campo entrante, si no hay campo. A ver, empecemos con una condición. ¿Qué pasaría, por ejemplo, y acá es donde, ¿se acuerdan que les dije que se podía branchear este problema? ¿Qué pasa si QA... Yo estoy pensando, me parece que no hay campo en el exterior. ¿Cuál sería la condición para eso? Que en el exterior, no sé, las cargas sean neutras. Claro, para que No, la las cargas. carga total sea neutra, la condición sí o sí es que QA, ¿cómo tiene que ser con respecto a QB? Igual. Claro, Sí, igual, pero. Sí, igual sí, en módulo, pero signos pero de contrarios. polaridades diferentes. Si QA y Claro. QB, ¿sí?, son iguales, entonces, como bien dijo Manuel, el campo eléctrico en el exterior, ¿sí?, es 0. Y después, dependiendo de cuál de las dos gane, ¿sí?, lo que nosotros tenemos ahí son diferentes condiciones. ¿Qué pasaría si ahora entonces, si QA y QB, una de ellas dos gana? Tenemos que elegir alguna. ¿Qué pasa si QA es... ¿No vas a ir a comprar ahora? Sí. Parece que eso está hablando contra otra.
Ahí está. Si Q es mayor que Q sub B, ¿qué es lo que Campo. sucede entonces? Saliente. Saliente, Claro, tenés la carga positiva le gana a la negativa, yo acá dibujé al revés. Eso es algo que pueden tomarlo como... Yo lo dibujé cualitativamente el problema. Fíjense que cuando hice la inducción de cargas puse 4 cargas también, y al igual que las que había adentro, como para dar una idea. Yo lo que dibujé es que Q sub B es más grande que Q sub A en valor absoluto, ¿sí? Entonces, como bien dijeron ustedes, si Q sub A es más grande que Q sub B, el campo eléctrico, ¿sí?, en esa región es saliente. ¿Sí? Y si esta situación fuese al revés, ¿qué es lo que pasaría? Entrante. Sí, contrario, sería entrante. Correcto. Bueno, si ustedes hacen los problemas con este nivel de profundidad, ¿sí? Es el nivel de profundidad del pensamiento que ustedes necesitan para poder no pifiarle en ningún tipo de razonamiento lógico. ¿Sí? Lo más importante es eso, es darle profundidad a su pensamiento porque ¿qué es lo que les pasa absolutamente? ¿Sí? Cuando a veces alguien me escribe y me dice, muchas veces me pasa, no es la primera vez, no son el primer curso que tengo, hace muchos años que enseño física, alguien me trae un problema muchas veces y me dice, Julián, no entiendo, ¿no? Y decir no entiendo, ¿sí?, implica que ni siquiera estás sabiendo qué es lo que no estás entendiendo. No estás entendiendo, no sé, no estás entendiendo la fenomenología, no estás entendiendo la superposición de efectos, no estás entendiendo la resolución matemática, no estás entendiendo qué parte del problema no estás entendiendo, ¿no? Nuestro cerebro, muchas veces, el camino lógico del cerebro es, le trato de hacer un problema, no me siento a pensarlo, a resolverlo, nada, espero que la solución matemática aparezca mágicamente en el problema. Eso no sucede, ¿no? La magia no existe, y solamente nosotros tenemos que pensar a través de principios fundamentales, ¿sí?, y deducir lógicamente cuáles son las posibilidades lógicas de mi problema. Sí o sí, ¿no? La física funciona de esa forma. Entonces, este trabajo que yo lo hice hoy, ¿sí?, que espero que ustedes lo hagan, porque el problema 30 es un poco más complejo que este, ¿sí? En el problema 30 es parecido a este. Tenemos esto que acá hay un espesor y hay una batería conectada a ese espesor y a tierra. O sea, la idea es que ustedes puedan extrapolar lo que hicimos hoy de ese problema de 30 que nosotros vamos a tener, ¿sí? Porque ahora, si nosotros ya pensamos todo esto, lo que nosotros podríamos hacer es agarrar y poder responder cualquier pregunta que emerja de este problema, ¿sí?, rápidamente. Imagino yo, ¿no?, que todo lo demás se deduce de todas estas cantidades y de todas estas ecuaciones que nosotros fuimos pensando de este problema. Pero lo importante es poder diagnosticar qué es lo que uno no está entendiendo, para poder tener una conversación con otra persona. Si nosotros no podemos tener un diálogo, ¿no? Yo siempre lo voy impulsando a través de preguntas a ustedes, a ver si pueden ir agarrando esos pequeños razonamientos lógicos, cosa de poder armar los razonamientos más generales. Yo podría decirle rápidamente, no, mira, este problema sucede esto, 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 esto y esto, y esta es la ecuación con la cual se resuelve, y listo. O simplemente la ecuación, mira, esta es la ecuación con la cual se resuelve el problema, pero parece que eso no es positivo, ¿no? No ayuda a entender la parte que, cómo uno puede ir pensando estas lógicas. Y fíjense que yo partí siempre de axiomas base. El axioma de la electrostática, que me preguntó Samo al principio, ¿por qué no había campo eléctrico en ese caso? La ley de Gauss, las fuerzas coulombyanas. Eso es lo importante. Entonces, dice, justifique e indique claramente la dirección y el sentido del campo eléctrico en la configuración en la región interna. Entonces, en la configuración interna, yo les pregunto, ¿podemos de alguna forma, en la configuración interna, nos faltó explorar algún tipo de posibilidad? ¿Existe alguna posibilidad en la configuración interna de que el campo tenga la otra dirección? ¿Samo? ¿Manu? ¿Vera? Para mí no. ¿Por qué
O sea, ya que le dijiste que no, justifique, ¿no? No, dice, justifique claramente, justifique e indique claramente. ¿Qué es lo que debería suceder? O sea, si yo cambio la relación entre QA y QB, que es, fíjense, es lo único que nosotros podemos cambiar, ¿no? O sea, las cantidades QA y QB. ¿Quién es más grande y quién es más chico en ese sentido, ¿no? Porque es lo que no nos dicen. Dicen, están cargadas con carga, con la polaridad, ¿sí? Nos la da estricta, nos dice una es positiva o mayor que 0 y la otra es negativa, pero no nos dicen en sus valores y por eso yo hice este branch, esta división en 3 de la lógica, porque es lo único que mi problema no me dice, ¿correcto? ¿Qué es lo que deberíamos hacer para que en la configuración entre esas dos el campo tenga la otra dirección? Cambiar los signos. Cambiar la polaridad de las cargas, ¿no? Si uno cambiara la polaridad de las cargas, entonces, ¿sí? El campo tendría, ese campo E interno entre RA y RB, es la única razón que podría cambiar de signo y ser hacia el interno directamente. Entonces, esa la respondimos recién, ¿no? Entonces, el campo en esta parte, ¿sí? Como bien dijimos, es saliente. Es saliente para todos los radios, ¿sí? Que se encuentren entre mayor que RA y menor que RB. Entonces, para la parte B dice, la dirección y el sentido de la fuerza eléctrica sobre la dirección, espera. La dirección y el sentido de la fuerza... ¿me hace alguna pregunta sobre esta carga Q negativa? La dirección y el sentido de la fuerza eléctrica sobre la carga menor que 0. Es con respecto a esto. Se transporta... Ahora sí. Se transporta una carga negativa desde la esfera exterior hacia la esfera interior. O sea, lo que nos dice nuestro problema, ¿sí? Yo tengo una carga negativa ahora, es una carga así, y nos dice, hay una fuerza sobre esta carga. ¿Hacia dónde aparece esa fuerza sobre una carga negativa que se transporta del cascarón exterior hacia el interior? ¿No? Dice eso, ¿no? Desde el exterior hacia el interior. ¿Hacia dónde sería la fuerza? Hacia el interior. Hacia el interior, ¿no? ¿Cómo la calculamos esa fuerza? Era la constante por el O la producto de las cargas. constante. Sí, estás hablando de las fuerzas de Coulomb. No, o sea, Perdón, sí, ¿a qué pero fuerza? no. Sí, o sea, se entiende, es una fuerza coulombiana, pero te conviene calcularla desde este lado. La carga, ¿sí? Multiplicado por el campo eléctrico, que el campo eléctrico en este caso no es una Está bien. constante, sino es una función del radio. ¿Correcto? Sí. Igual nos dice el sentido, simplemente con esta ecuación nosotros podemos determinar el sentido. Como nosotros dibujamos el sentido, ¿sí? Con eso ya a nosotros nos alcanza, ¿no? O sea, el sentido nosotros ya lo determinamos y entonces podríamos hacerlo. Entonces dice, calcule la dirección y el sentido del gradiente de potencial. Qué palabra complicada esa. ¿Qué es el gradiente del potencial? Yo ya me olvidé. Ya hace... ¿Cuánto pasó ya? ¿2010? Un montón. 15 años desde que me... No, 10 años desde que me dieron el título. El año pasado nos dieron una medallita, así que es un montón ya. ¿Qué era el gradiente de potencial? Ustedes que lo tienen más fresco. ¿Quién está haciendo análisis 2? O que hizo análisis 2 cercanamente. La pregunta A, la pregunta B. El gradiente potencial, ¿sí? Es esta función, la función gradiente es esta función, ¿sí? Y el potencial electrostático. ¿A qué era igual la función gradiente de potencial eléctrico?
¿Es la proyección sobre la normal, era? Mm, Estoy tratando de recordar igual de lo que vi de los videos ahora de física, porque análisis es lo que usaste claro. cuando vos te recibiste, creo. Hace 10 años cursaste análisis 2, No, tanto no, pero estoy más cerca de eso que que de la haberla actualidad. cursado hace poco. Sí. Ok, sí. La vida va pasando, yo ya no lo debato más. ¿Qué era el gradiente potencial? Era menos el campo electrostático, ¿sí? ¿Y qué era el gradiente? Esta función que nosotros teníamos acá. Eran las derivadas parciales, ¿sí? Acá teníamos un producto escalar y esto era la derivada parcial respecto de todas las dimensiones que nosotros tuviéramos, ¿sí? En este caso sería la derivada respecto de x, en este caso sería la derivada respecto de y, en este caso sería la derivada respecto de z. En nuestro problema, el gradiente de potencial, ¿sí? Nosotros lo podríamos reemplazar, ¿sí? Simplemente con una sola derivada, ¿sí? ¿Por qué lo podríamos reemplazar con una sola derivada? Porque es un problema en una sola dimensión, ¿sí? En una sola dimensión quiero decir que es un problema de radios solamente, ¿sí? Porque solamente la única dimensión en la que varía nuestro problema es en el radio, y entonces lo que nosotros obtenemos es esto. ¿En qué función, sí? Como nos hacía la pregunta, ¿no? Entonces, nuestra pregunta es la dirección y el signo del gradiente de potencial, y entonces, si nos preguntan la dirección y el... Porque de esta ecuación es lo que se deriva una ecuación que ustedes conocen, ¿sí? Que es la derivada del campo, ¿sí? O una variación de potencial, básicamente es menos E diferencial de R o diferencial de L. Ustedes cuando lean la estrategia para resolver problemas se van a encontrar con esta ecuación, o se van a encontrar directamente con que una variación de un potencial nosotros la podemos calcular como menos la integral entre tal vez o una longitud o un radio, ¿sí? Llamémoslo entre RA y RB, de esta integral, de E por diferencial de radio directamente. O sea, las diferencias de potencial ustedes las pueden calcular de esta forma, y es lo que uno va a utilizar en la estrategia para resolver problemas. Entonces, cuando nos preguntan la dirección y el sentido del gradiente de potencial, siempre la dirección y el sentido del gradiente de potencial van en contra del campo eléctrico. Esto tiene que ver con este signo menos que hay acá. ¿Sí? Y es un principio, yo lo llamo como el principio más bobo del universo, ¿sí? Pero básicamente el principio más bobo del universo, no sé, yo agarro y tengo este mate, ¿sí? Que lo tengo acá. Siempre este ejercicio es con cualquier cosa que tenga en mi casa. Si yo lo suelto, ¿quién de ustedes me dice que esto va a ir hacia arriba? ¿Quién de ustedes me dice que el mate va a ir hacia abajo? Sí, va a ir hacia abajo. Sí, yo me sumo a ese grupo también. Sí, no, el que me decía que alguien se iba para arriba era. No solamente le sacaba su física 1, le llamaba al decano y le digo, chao, sacale física 1 a estos pibes, ya los repruebo de física 2, sino también el módulo B y a su profesor del secundario. Le digo, esta gente de vuelta a la primaria a volver a la experiencia cotidiana, ¿no? O sea, ¿y qué lugar tiene más energía potencial gravitatoria? ¿El que tiene más altura o el que tiene menos altura? Tiene más. De que tiene más altura, ¿no? Siempre los movimientos naturales del universo, los movimientos de la energía dentro del universo se mueven siempre de donde hay más energía hacia donde hay menos energía. Eso lo vemos con la gravitación ahora, pero también en su experiencia cotidiana. No sé, tenés una taza de té, Samo. Si vos la dejás sola a la taza de té, ¿qué es lo que le pasa a lo largo del tiempo? Se va a enfriar. Se va a enfriar, ¿sí? Como El calor. vieron ese meme que dice cerrá la ventana que entra el frío, y está Batman pegando una cachetada, ¿viste? Y dice el calor es el que está saliendo. ¿No vieron ese meme? Bueno, Sí. entonces, ¿qué es lo que está pasando termodinámicamente? El lugar que tiene más energía y su indicador es la mayor temperatura, es la taza de té, lo que está haciendo es emanando una corriente calorífica hacia donde hay menos temperatura, que es la temperatura ambiente. Electrostáticamente pasa exactamente lo mismo.
todas las fuerzas son similares en ese sentido. La gravedad, la temperatura de hecho es un derivado, la temperatura la energía calórica es un derivado de la energía electrostática, ¿sí? No es una temperatura separada, sino que no es una energía separada, sino que es parte del electromagnetismo la temperatura, es un indicador de la velocidad de las partículas. Entonces, de esa misma forma, ¿sí? Los potenciales electrostáticos también operan de la misma forma. El campo eléctrico, que es un indicador de la fuerza electrostática y es un indicador del movimiento natural de las partículas eléctricas positivas, me indica dónde hay más energía y dónde hay menos energía. ¿Sí? En ese sentido, la carga eléctrica positiva es donde hay más energía. Para eso, ¿se acuerdan en su juego Electric Charges and Fields? Es en los lugares en donde está el potencial eléctrico positivo, ¿sí? Y los potenciales eléctricos negativos, donde está más frío, es donde estarían. Uno lo puede mirar como en 3 dimensiones, electric dipole, ¿sí? A ver, 3D chart. Lo pueden pensar como, o por lo menos a mí me gusta, esto es un dipolo eléctrico, ¿sí? A mí me gusta pensarlo como, o sea, la gente puede decir, no, las cargas eléctricas son los sumideros de las cargas y el rotor vale 0, no sé si vale, sí, el rotor valía 0. Piénsenlo como si fuese geometría, ¿no? Si ustedes tuviesen un problema ¿vieron esos problemas esos gráficos de nivel? Los gráficos de geometría, las curvas de nivel de altura, las curvas de altura, bueno, las cargas positivas es en donde hay más energía y por ende es en donde habría mayor altura, ¿sí? Si fuese una montaña, por ejemplo. Y las cargas negativas, ¿sí? Son donde hay menos altura directamente, eléctricamente hablando, ¿sí? Esa altura sería el producto de la altura por la gravedad sería igual a el potencial electrostático en ese sentido. ¿Hacia dónde apuntaría entonces una fuerza gravitatoria o una fuerza que esté cuando yo deposito una carga? Y desde la carga positiva hacia la negativa. Entonces, el gradiente potencial, que es el menos esa dirección, apunta en la dirección opuesta. Siempre los gradientes apuntan en la dirección de mayor crecimiento, ¿no? Y eso es lo que nosotros podemos saber ahí. La dirección de mayor crecimiento de la energía electrostática es hacia la carga positiva directamente. ¿Se entendió o es un concepto recontra abstracto y no nos importa ese? Yo como para saberlo nomás. Sí, sí. No sé, a mí me encanta la energía eléctrica. Ayer vi un grafiquito, capaz que se los pego y después se los comparto. A ver si hago un canal que se llame Random y se los comparto. A ver si están de acuerdo conmigo. A ver si les divierte, ¿no? Porque decía, la electricidad es lo más parecido a la magia directamente, ¿no? Y yo casi que en un momento estoy de acuerdo en eso. O sea, no porque uno tiene lógica, ¿no? La lógica es lo que nosotros utilizamos, ¿no? Pero podría ser casi magia esto. Vamos con la última pregunta, dice. El signo del trabajo que nosotros debemos realizar, ¿sí? El signo del trabajo, y ya con esto nosotros sabemos si nosotros tenemos que hacer el trabajo o no. Dice, el signo del trabajo que nosotros tenemos que realizar en contra de la fuerza eléctrica para transportar la carga a velocidad constante. Para transportar una carga a velocidad constante. ¿Qué es lo que... y por esto digo yo, ¿te acordás de la pregunta que vos me dijiste? ¿Por qué esa velocidad constante esto? Porque estamos en la unidad electroestática. Y en electroestática, a velocidad constante sería básicamente estos sucesivos estados cuasiestáticos dentro de nuestros problemas, ¿sí? Para entender esa cuasiestaticidad, ¿sí? Básicamente, nosotros tenemos que tener una fuerza externa, que esa fuerza externa, yo le voy a poner Fx, y le dibujé con ese mismo gráfico, voy a ponerle un violeta, entonces, a esto, para que se entienda. Esta fuerza externa, ¿sí? Básicamente, está en oposición la fuerza externa, ¿sí? Esta fuerza externa son exactamente iguales, sí o sí, a la fuerza eléctrica en módulo, ¿no? Pero sí o sí están oponiéndose. ¿Por qué? Porque eso es básicamente lo que nos están
pidiendo ellos para nuestro problema cuando nos dicen a velocidad constante, ¿no? Es la condición que nosotros deberíamos tener, ¿no? Recuerden de sus clases de... ¿Cómo eran sus clases de la pregunta de... Esta sería la fuerza eléctrica de física 1, ¿no? Para que algo se mueva a velocidad constante y no tenga aceleración, sumatoria de fuerzas, la segunda ley de Newton tiene que ser igual a la masa por la aceleración, y por ende la fuerza electrostática, que es la fuerza a la cual nosotros necesitamos equipararla, este es el campo eléctrico, ¿sí? Y en este caso en particular Q era negativa, recordemos estas cosas, ¿sí? Tendríamos que equipararla con esa fuerza, con esta fuerza externa. Oh, hice otra cosa. Bueno, pero lo que nos están preguntando es cómo es la energía, ¿no? En este sentido, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo que realiza la fuerza electrostática, ¿no? Recuerden que nosotros estábamos moviendo nuestras cargas en este sentido. Este es el sentido del movimiento o del desplazamiento, ¿sí? Y lo que nos están preguntando es ¿cómo es el trabajo o cuál es el signo de esa fuerza? ¿Alguno se anima a decirlo? Samo, Manu, Anto, Carla, Vera. ¿Cómo es el trabajo de la fuerza electrostática? ¿Positivo o negativo? Nos están preguntando eso, particularmente. ¿El trabajo de la fuerza electrostática o el No, trabajo? el de la externa me parece que decía el problema, ¿no? No, el Capaz que trabajo que debemos el realizar signo del contra la trabajo que fuerza debemos eléctrica. realizar en contra de la fuerza eléctrica. Esto que nos dice realizar en contra de la fuerza eléctrica es el indicio que nos está hablando de que estamos hablando de una fuerza externa. Entonces, ¿cómo es el trabajo, ¿sí? El W de la fuerza externa? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Es cero? Me parece que es positivo porque hay que hacer como un trabajo para oponerse a esa fuerza que Si yo deposito, está generando. la carga en la... Si yo deposito la carga negativa, ¿sí? En la pared de radio B, ¿esa carga naturalmente se va a mover hacia la carga de radio A o no? Sí, Se van a mover naturalmente hacia ese lado, ¿correcto? ¿Por qué? Porque son cargas que que se atraen. se atraen. Por ende, la fuerza eléctrica y el movimiento tienen el mismo desplazamiento, el mismo signo, ¿no? El desplazamiento y la fuerza van en el mismo sentido. O sea, si nosotros pusiéramos una micromáquina eléctrica, ¿sí? Nosotros podríamos obtener energía de ese movimiento, de esa partícula, de igual forma que nosotros podemos usar un generador, una turbina hidráulica, y en el movimiento del agua de arriba hacia abajo, ¿sí? Nosotros podemos obtener esa energía, ¿sí? La aprovechamos ese movimiento de esas partículas. Si nosotros queremos el trabajo, pero no de esa fuerza eléctrica, sino de la fuerza opuesta, ¿sí? Si nosotros quisiéramos que ese agua fuese quieta directamente, que se moviera sin acelerarse, nosotros tendríamos que estar haciendo un trabajo positivo o negativo. 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 Correcto. Es contrario a lo que dije al principio, pero porque me Correcto. confundí en conceptos. Pero está bueno poder tener algún mecanismo de retroalimentación en tu lógica que te permita a vos, ¿sí? Poder pensar a tu problema. Y si no, vas a la definición directamente. La definición del trabajo de cualquier fuerza. ¿Alguien se la acuerda? Era la diferencia de energía. Esa podría ser, esa está muy buena, ¿sí? Pero estaba pensando para relacionar el movimiento y el desplazamiento y una fuerza. ¿Se acuerdan que era fuerza por distancia? Eso como si fuesen escalares directamente, pero si nosotros tenemos vectores, el trabajo de una fuerza era fuerza, producto escalar diferencial de L. ¿Correcto?
Y en este caso, vos tenés el diferencial de L, tiene la dirección del movimiento, y la fuerza está oponiéndose. Entonces, en este producto escalar, ¿sí? Vos tendrías básicamente el módulo de la fuerza, el módulo del diferencial de L, ¿correcto? ¿Y qué tendrías además de esto? El coseno de... ¿Cómo es el ángulo entre los dos elementos? 80 180. 180. ¿Y este coseno de 180 cuánto vale? menos 1. Esto es lo que le da ese signo, ese negativo directamente. Varias formas hay de pensarlo, ¿no? El de la energía, como dijo Manu, es algo totalmente válido también, que se puede hacer. Si no, siempre las definiciones bases también nos ayudan. Bueno, hicimos un problema con una... O sea, esto se podría haber resuelto rápidamente siempre, ¿no? En 15 minutos, ¿no? Pero al darle una profundidad, o sea, la idea mía de hoy era que ustedes aprendan... yo no estoy esperando que ustedes desde hoy a mañana tengan este nivel de profundidad, pero sí que a lo largo del cuatrimestre empiecen a desarrollar la profundidad en sus razonamientos lógicos. La profundidad la van a ir desarrollando en diferentes temas, en electrostática, pero cuando vean también capacitores van a ir teniendo, ¿sí?, estos niveles de profundidad, y es lo que deberíamos ir desarrollando, porque es lo que necesitamos nosotros para poder responder preguntas más complejas o preguntas menos complejas, ¿sí? Poder describir cualquier tipo de fenomenología y a partir de axiomas base, ¿sí?, poder ir teniendo estos niveles de profundidad y de explicación de los diferentes problemas. Soy 36, pero si quieren les podemos abrir ahora, podemos abrir alguna partecita de preguntas, de sus cuestionarios o de preguntas de problemas que estén realizando. Cosas que hayan quedado en sus trabajos durante la semana. ¿Alguno? Samu, Anton, Carla, Cristian, Vera, Llanos, Juan. Piensen lo siguiente, si ustedes no tienen preguntas, hay dos opciones. A, no trabajaron lo suficiente como para que les surjan preguntas. Los cuestionarios son bastante accesibles dentro de la asignatura. Tienen que estar haciendo también las guías de trabajo prácticos, porque en las guías de trabajo prácticos son donde están estos trabajos mucho más complejos. Y estos trabajos más complejos es lo que requiere más parte del pensamiento para estar entendiendo toda la fenomenología que podría existir dentro de la física. O esa es una opción, no están trabajando lo suficiente como para tener dudas. La otra es que ya saben todo física, en cuyo caso no deberían tener problemas en completar todo lo que hay de actividades. Bueno, La primera. ¿cómo? Todavía me falta. Y No, yo me todavía falta no seguir empecé con avanzando a la mí. guía de Sí, ejercicios. a mí me falta. Yo les recomendaría, o sea, fíjense que en todas las unidades yo siempre les dejo, ¿sí?, de los temas más importantes. O sea, en las unidades, si no tienen tiempo, o sea, yo entiendo qué hacer entre todas las cosas y sus asignaturas, ¿no? O sea, ustedes estarán cursando no solamente física, sino alguna otra asignatura extra, ¿sí?, imagino yo. Pero imagino que entre los cuestionarios, las revisiones entre pares, ¿sí?, no es que el tiempo abunda. Pero sí yo les dejé también estos problemas, ¿sí?, que serían los problemas que sí o sí ustedes deberían resolver como para no estar en falta. O sea, si ustedes resuelven estos problemas que ustedes tienen acá en las estrategias para resolver problemas al final de todo,
¿sí? Son los problemas propuestos que yo digo, bueno, si ustedes resuelven todos estos problemas, están más o menos la gran mayoría o el 95% de todas las fenomenologías, geometrías, las cosas que podrían aparecerles. Pero deberían hacerlos, ¿no? Son unos 30 problemas. Si ustedes no lo están resolviendo, son 2 por día que hay que resolverlos a lo largo del trabajo de las 2 semanas. Pero si no hicieron nada en 14 días, son 30 problemas que habría que resolverlos de acá porque también hay de estos para la semana que viene, ¿no? O para cuando ya arranque la siguiente unidad. Y esto deberían empezar a resolverlos, porque ahí es donde van a surgirle la gran mayoría de las preguntas. Y cuando se encuentren con problemas más complejos y problemas que no tienen opciones. En un cuestionario multiple choice, por ejemplo, salvo alguno que haya de calcular, que hay de esos problemas para calcular, en general cuando uno tiene multiple choice hay diferentes estrategias para uno poder descartar o poder acercarse a una pregunta más correcta. Pero en este tipo de problemas, que donde las cosas son más complejas, yo trato de hacer las 2 revisiones entre pares como para que se vayan acercando a este tipo de resoluciones, pero son ustedes los que tienen que dar el saldo de hacerlo solos. Si ustedes no están dando el salto a hacerlo solos, yo no quiero ser malo, pero cuando empiecen a estudiar para el final se van a dar cuenta que están, para el último examen final, ustedes se van a dar cuenta que están muy lejanos hacia lo que se requiere de la asignatura directamente. Yo lo más probable que haga es, en la mitad de la asignatura, cosa de hacerlo con la suficiente cantidad de tiempo, hacerles un examen final, o sea, un examen de preparación, por decirlo así, con los primeros 4 temas. Les doy 4 problemas, y el que voluntario, ¿no? En ese sentido, pero voluntario en el sentido de que ustedes se tienen que enfrentar contra eso, y si ustedes se tienen que enfrentar contra eso, nada, se van a dar cuenta ahí si están preparando la asignatura con la suficiente cantidad de responsabilidad y de tiempo dado, o les va a faltar a la hora. Pero lo hago a la mitad, cosa de que ustedes se puedan dar cuenta, ¿sí? Con la suficiente cantidad de tiempo desde la mitad en adelante para que puedan preparar el último examen. Bueno, si no hay más preguntas teóricas o consultas, igual en la clase de la semana que viene, si alguno trae problemas de electrostática y me hace preguntas, resolvemos problemas también de electrostática. Se van a dar cuenta que al principio si ustedes miran la primera subunidad, ¿sí? La primera subunidad arranca también con electrostática con conductores. Entonces sigue un poco el trabajo de la segunda unidad, que son capacitores, en verdad, conductores, capacitores y eléctricos, ¿sí? Sigue un poco con esta temática, o sea que van a seguir participando, van a seguir trabajando con temáticas parecidas directamente en la siguiente subunidad. Así que bueno, damos por cerrada la clase de hoy, salvo que alguno tenga alguna pregunta más para hacer.